Identidades, Huaquichawin, Pisaranta, Kipuriñani, Bolivia, T20 Diri, Burata, Barca Chiraca. Acalhuanca, Sidham, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquida, Yatirda, Campigua, Aruski, Pau y Jautjalaquini. Acalhuanca, Sidham, Municipio de Caranavi, Barcacabaua, Puriñani, Toquida, Jutiri, Patunca, Sohtani, Cobraki, Patunca, Pescari, una caja caballo, Paxita, Laki, Parajam, Alcochi, Barcanua, Feria de Azos, Catucha, Vieja Pasere, Sidawa, Sapjarago, Catoquit, Huacalhuancasin, Ham, Ilata Juan Carlos Bolina, corresponsal a Querepeos, Bolivia, Toquira, Irtreja y Atilla, Bueraxtaro, que bajan aquí ponen, Upampe, Arunta, Sillar, y hermano Juan Carlos, infórmenos sobre esta feria de arroz que se va a llevar en este mes de mayo. Adelante, te estamos escuchando. ¿Cómo está, estimado Gilata Edwin? Un saludo cordial desde la capital cafetalera de Bolivia. En esta jornada nosotros vamos a, en este caso, dar a conocer de una actividad importante que se viene, por supuesto, acá en el norte del departamento de La Paz. Estamos con el ingeniero Edwin Wilmer Tintaya, quien es el responsable, en este caso, de la producción acá del municipio de Caranavi, donde vamos a estar conversando esto de la Feria del Arroz que se viene en el Cantón Alcoche, ya a días nada más para iniciar esta actividad, 2 días que se va a llevar. Para ello vamos a nosotros dar a conocer sobre esta actividad que se va a llevar 2 jornadas con el ingeniero, quien es el responsable de esta actividad para estas 2 fechas que se va a hacer en el Cantón Alcoche. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días a Gilata Edwin, también acá desde el municipio de Caranavi, ya organizando la feria de arroz en uno de nuestros cantones, ¿no? Que se va a desarrollar adelante en las fechas 25 y 26 de mayo de la presente gestión, ¿no? Y para ello estamos ya invitando y organizando con todo para poder llegar a una buena feria en nuestro sector. Bien, Gilato Edwin, vamos a dar a conocer también sobre esta actividad importante que se va a desarrollar en el Cantón Alcoche, acá del municipio de Caranavi, donde se va a mostrar, por supuesto, diferentes variedades de arroz y los platos exóticos que también se va a mostrar en esa actividad. Ingeniero, ¿cuál es el cronograma? ¿Qué fechas? Son 2 días, si no tengo entendido. ¿Qué fecha se va a desarrollar esta actividad? Ya, hermano, estamos realizando en 2 fechas ya planificadas. En el 25 de mayo, en el día primero, se va a desarrollar adelante la inauguración, ¿no? Estamos aproximadamente a mediodía con la inauguración, y por la tarde se va a tener la exposición de los feriantes, ¿no? Estamos hablando en parte de gastronomía, estamos hablando en parte de producción y también con los refrescos naturales que se tienen en el sector, las frutas naturales y también parte de artesanía, ¿no? Y para lo cual tenemos un jurado calificador quien va a estar visitando los distintos stands, ¿no? Para ver, digamos, qué productos innovadores se ofrecen en el sector, ¿no? Y en parte de la riqueza agrícola, como es la feria de arroz, se tiene más que todo en el sector las variedades de arroz que son la variedad Moroti, la variedad Cateto y la variedad también que es el Estaquilla, ¿no? Estas variedades que aún todavía producimos en el sector, conservamos este material genético, ¿no? Que nosotros vamos a vender el arroz pelado en mortero y también el arroz que se va a vender en semilla para poder ofrecer a nuestros visitantes, ¿no? Y dentro de eso estamos estableciendo un jurado calificador que vamos a incentivar a los mejores expositores en cada categoría para que podamos mostrar también interés y también alguna expectativa de nuestros visitantes también, ¿no? Y por la noche se va a mostrar la parte de identidad cultural, ¿no? Estamos hablando que en el sector se caracteriza por tener una danza, la danza del arroz, ¿no? Esta danza caracteriza desde cómo se empieza a producir hasta cómo empezamos ya a vender el producto o comercializar, ¿no? Toda esta cadena de producción muestra esa identidad en la danza del arroz, ¿no? Y también vamos a tener las noches culturales con danzas, poesías, cantos y alguna expresión cultural del sector que se está programando esta actividad, ¿no?
Y para el día segundo, también se tiene planificado en horas de la mañana, se va a realizar el circuito de motos, ¿no? Hay una asociación de motociclismos que nos están ya confirmando su participación, en el cual van a hacer distintos espectáculos de volaje al espacio, ¿no? Entonces, estamos teniendo muchas expectativas para esto también. Posteriormente, alcanzando ya a mediodía o por la tarde, vamos a tener lo que es los juegos sociales, ¿no? El sector también muestra esa expresión de poder participar en distintos juegos como el palo encebado, ¿no? Es uno de los juegos ancestrales que se caracterizan en lugar de poder escalar un palo que está encebado con cebo, ¿no? Hay muchos jóvenes que se atreven a llegar hasta la punta y en la punta al obtener tiene también un incentivo de premio económico, ¿no? Y también vamos a demostrar con otros juegos sociales y posteriormente vamos a continuar con la exposición de distintos productos y en la tarde también vamos a hacer ya la clausura del día 2 que es el domingo, ¿no? Y van a estar nuestras autoridades municipales para ese dicho evento también, ¿no? Entonces, tenemos estas actividades ya planificadas también, ¿no? Dentro de eso estamos invitando a a distintas autoridades municipales, especialmente de este sector, ¿no? Se ha cursado la invitación al municipio de Palos Blancos, al municipio de Alto Beni, también a nuestro hermano del municipio de Teoponte, Guanay también, ¿no? Entonces que ellos también esperemos su participación, que esto también nos engrandece en el lugar y podamos tener también grandes expectativas en el sector, ¿no? También se estamos invitando a la empresa boliviana de alimentos, la empresa EVA, también la empresa EMAPA y también al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? El municipio de Carnavi, en coordinación con el ministerio, se trabaja con distintos programas. Estamos hablando del programa de piña, programa de banano, programa de apicultura, programa de yuca, ¿no? También los técnicos del ministerio estarán impartiendo distintos conocimientos que se tiene en cuanto a la producción agrícola en nuestro sector, ¿no? Entonces, tenemos todas estas actividades planificadas para poder desarrollar adelante estos días. Bien, ingeniero, ¿cómo se está coordinando en este tema, el tema de las casamatas? ¿Ya hay inscritos tal vez para esta feria que se va? Sí, se ha lanzado una convocatoria donde en el cual establece los parámetros o los requisitos para distintos participantes, ¿no? Ya sea del municipio o fuera del municipio, ¿no? Las inscripciones están abiertas para todos los participantes, tienen una pequeña suma de inscripción y los casamatas, nosotros de acuerdo al inscrito estamos ya también reservando también los espacios, ¿no? Entonces, eh, hacemos nuevamente la invitación a todos nuestros visitantes a nivel nacional, departamental, también municipal, ¿no? Para que ellos nos puedan acompañar, ¿no? Esta es una feria del municipio de Carnavi en coordinación con uno de nuestros sectores que realmente aún todavía conservan la riqueza vegetal de lo que estamos hablando del arroz, ¿no? Entonces, esta feria del arroz pretendemos mostrar todo con lo referente al arroz, ¿no? Los platos típicos preparados con referente al arroz, el pan de arroz, tortas de arroz, queques de arroz, ¿no? O sea, también otros preparados que se tienen también ya previstos para poder exponer durante el día. Ingeniero, ya este pasado miércoles se ha realizado el lanzamiento oficial de la Feria del Arroz, esto con las autoridades también del Cantón Alcoche, donde ya están realizando el preparativo para estos 2 días. Sí, en coordinación con los hermanos ya hemos hecho el lanzamiento de esta Feria del Arroz, donde tenemos muchas expectativas de nuestros hermanos que preguntan, quieren participar, nos piden las ubicaciones, por dónde vamos a llegar a Cantón Alcoche, las referencias, ¿no? Hay algunos que no conocen el sector y estamos nosotros ubicando y también coordinando para esta entrega, ¿no? Hemos hecho el lanzamiento del arroz para que nuestros participantes, visitantes puedan llegar a este sector y nosotros gustosamente vamos a acogerlos en el sector y también poder ofrecer que se puedan llevar una buena expectativa, buena experiencia, buena referencia en cuanto a nuestra feria que estamos organizando acá en el municipio de Caranavi.
Ingeniero, de acá de la ciudad de Caranavi, ¿a cuántos minutos, horas queda el cantón Alcoche? Así que para también la población de otros departamentos puedan visitar. Invitamos a nuestros hermanos de distintos departamentos que no conocen el lugar, ¿no? Y para ello estamos dando las indicaciones que del municipio de Caranavi tiene una ruta con salida a Guanay, ¿no? O sea, es la carretera principal que se dirige. Aproximadamente estamos hablando de 20 kilómetros a una distancia de recorrido de 30 minutos al lugar, ¿no? Bien, va a ser una actividad importante estos 2 días, ingeniero, donde se van a mostrar diferentes variedades de platos típicos, como también la producción y también la variedad de arroz. Estamos con eso y queremos mostrar de lo mejor acá en el municipio de Caranavi para poder mostrar nuestras variedades de arroz, nuestros preparados típicos de la región. Tenemos las frutas, tenemos los refrescos naturales, vamos a estar con circuito de motos, con juegos sociales y mucho más que se vamos a recibir aquí en nuestra feria de arroz. Bien, Gilata Edwin, así nosotros hemos conversado con el ingeniero Wilmer Tintaya, quien es el responsable de la producción acá del municipio de Caranavi, donde ha hecho, por supuesto, la invitación para estas 2 fechas que se viene en el Cantón Alcoche. La Feria del Arroz va a ser una actividad imperdible. Hacemos también la invitación, por supuesto, a todos los departamentos que puedan visitar el Cantón Alcoche para esta feria que se viene en este mes de mayo acá en el municipio de Caranavi. Nosotros con eso volvemos a Estudios Centrales, Gilata Edwin. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por este contacto desde el municipio de Caranavi. Ukabatu Aruski Pawaitan, acá Feria de Arroz Toquirawa, Curaimani, Gastronomía, Carrot Payatanak, Ukabraki, Curaimani, Casta, Arroz Achuya, Urakajo, Yast, Easi, Guayari, Sasinsa, Yatilla, Guayap, Paraxtua. Ukabar la Campe, acá Wakichau Tucayarin, la Campeja, Yakaurukabay, Kikisinka.